Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenos días. Por lo menos son días para mí cuando estoy grabando esto. Es un gusto volver a estar acá con una nueva presentación, con un nuevo webinar para poder seguir avanzando en todo lo que vinimos trabajando. Primero trabajamos en el manejo del estado interno y de las emociones negativas. Después trabajamos con respecto a cómo hacer para transformar esas emociones negativas en algo positivo. Y después para poder empezar a trabajar cómo salir de tiempos de crisis y cuando estamos como muy estancados en la mala situación actual, poder empezar a transformar eso en objetivos. Y para mí este es un muy buen momento para poder empezar a trabajar no solamente en quedarnos y manejar nuestro mal estado actual, sino poder empezar a pensar qué es lo que quiero que suceda cuando la crisis pase. Para mí es muy importante, nosotros hoy estamos entrando con mi hija en el día 40 de aislamiento social y estar en casa. Y hace unos días que tengo como una inquietud muy grande con respecto a qué clase de marco de referencia, qué clase de vida, qué clase de cosas quiero para mí y para ella cuando todo esto pase, porque esto también pasará. Y más allá de lo que suceda económicamente, socialmente, mundialmente, mi pregunta es cómo quiero estar yo y cómo quiero enfrentar la vida desde mi lugar cuando todo esto pase. ¿Cómo quiero ser yo distinta? Y desde qué, vuelvo a decir, desde qué tipo de marco referencial, de marco de pensamiento quiero partir para este nuevo mundo que nos va a tocar vivir. Entonces, por eso este webinar se llama Crear juntos una vida con propósito y sentido. Más que nunca, cuando todos podamos tener vidas en las que nos sentamos felices, en los que tengamos propósito, nuestros talentos se vean manifestados, vamos a poder crear un mejor mundo, un mejor espacio. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cómo hacemos para generar esos espacios regenerativos desde las herramientas del coaching, donde están dadas las condiciones para poder mantener nuestra identidad y expresar nuestros talentos, expresar nuestra misión, expresar lo que nos hace sentir vivos y para lo que vinimos a este mundo? Primero vamos entonces a empezar qué es generativo y qué es regenerativo y por qué hablamos de esto. Generativo desde el diccionario significa capaz de producir algo o hacer que algo se desarrolle. Y esto es cualquier proceso de coaching, por lo menos como trabajamos nosotros. Lo que hacemos es que el cliente pueda producir resultados distintos y que se desarrolle de manera diferente, más rica, más sabia, más evolucionada. ¿Y qué queremos decir cuando decimos regenerativo? Regenerativo significa experimentar o causar que se experimente una renovación o vigorización moral, espiritual o física luego de estar dañado algo o inactivo. Y para mí esta es como la mejor definición en un punto de esto que les decía hace un rato. ¿Cómo quiero mi vida después de estar este tiempo de inactividad laboral, personal, social, etcétera? Eh, no sé si estamos dañados, si esto daría para otro tipo de conversación, pero de qué manera diferente quiero salir a la vida renovada y vigorizada desde otro lugar. Y desde todo esto y mucho más, moral, física, espiritual, psicológica, etcétera. Y desde este espacio vamos a empezar a generar herramientas. Cualquier proceso de coaching es estado actual, estado deseado y un camino. Hay un montón de elementos que se dan entre uno y otro. Pero no hay proceso de coaching si no definimos metas. El proceso de coaching existe porque el estado actual de ese cliente es diferente a lo que quiere y viene con metas o con problemas que los vamos a transferir en metas. Pero la pregunta enorme es, ¿desde qué criterio defino las metas con respecto a lo que estamos conectados? ¿Cuáles son las cosas a las que estamos conectados que nos dicen o nos hacen saber cuáles son las mejores metas con respecto a una necesidad muy profunda de algo no está funcionando y quiero que cambie? Porque necesitamos poder igualar esa necesidad de cambio con ese espacio de metas que estamos generando. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que nos hace sentir vivos, llenos de energía y fluir? Y yo acá anoté algunas que son mías. Bailar, leer, meditar, hacer música o escuchar música,
trabajar en el jardín y estar en la naturaleza, jugar con mi hija y hacer muchas de estas actividades con ella también. Esas son las cosas que realmente a mí me hacen sentir viva. Pero la segunda pregunta que me hice fue, ¿en qué cosas paso la mayor cantidad de tiempo? E hice durante una semana, normal, no en cuarentena, pero hice durante una semana, ¿en qué paso yo más mi tiempo? Chequeando emails, trabajando con la computadora, las redes sociales, cada vez que veo lo que el iPhone me muestra de la cantidad de tiempo que paso en el teléfono y cuando paso en cada cosa, es como me asusta, haciendo quehaceres domésticos o tareas de maternidad, a veces manejando o viajando bastante tiempo, en el celular, contestando mensajes, mirando la tele o en diferentes tipos de reuniones. Entonces lo que me pregunto a mí y digamos, la inquietud para con mis clientes es, si estas son las cosas que a mí me hacen feliz y me hacen vibrar y me hacen llenar de energía y paso la mayor cantidad de mi tiempo en la semana haciendo estas cosas, y además de que la fuente de alimentación son cosas que no me hacen demasiado feliz, y a esto le sumamos necesidades artificiales que todos tenemos por los roles que tenemos que cumplir, como la vida debe ser, lo que escuchamos de los medios, etcétera. Miedos que traemos con respecto a incertidumbres del futuro, de qué es lo que va a pasar, eh, estados emocionales que nos llevan a huir o a escondernos y a no estar en mejor espacio. Todas las historias que traemos sobre y las ideas de cómo la vida debe ser para alguien como yo. Las creencias que traigo propias o familiares o culturales sobre cómo alguien como yo debe ser. Todo lo que mi ego me dice de yo debería ser de esta manera y debería conseguir, etcétera, etcétera. Las inquietudes sobre el futuro, sobre la vida, sobre mí mismo, sobre etcétera. Preguntas existenciales que uno puede tener y la necesidad de ocupar los roles para los que uno está en este momento destinado, que no necesariamente son los mejores. Entonces sumamos que paso tiempo haciendo cosas que no me gustan. Todo esto es chatarra mental. ¿Con qué criterio voy a definir mis metas si lo que más tengo en mi experiencia son cosas que no nos motivan y son cosas que no nos ayudan y son cosas que no nos generan un espacio real de crecimiento? Y me pregunté durante mucho tiempo, entonces, ¿de dónde proviene la información para establecer las metas? Si todo mi input viene, o la mayoría de mi input viene desde otro lado. Y lo que tenemos que empezar a generar es que las metas provengan desde el cliente y no desde todo eso que uno trae o es externo. ¿Cuál es entonces el nuevo camino? Y el nuevo camino es poder reconectar. ¿Reconectar con qué? Primero con nosotros mismos, para después de poder reconectar con otras personas desde otro lugar y para poder después reconectar con el contexto para poder servir. Pero cuando hablo de servir tiene que ver con servicio, con poder devolver, poder dar. ¿Cuáles son las características y qué cosas son importantes en la experiencia de las personas que viven la vida con mucha pasión? Primero, aman lo que hacen, porque lo que hacen representan quiénes son. Habla de su ser más auténtico, habla de sus dones, habla de sus regalos, de sus talentos. Poseen una mente tranquila y en silencio. Están en el ahora, están centrados. Tienen una vitalidad única. ¿Han visto esa gente que decís no sé cómo le alcanza las horas del día y está absolutamente todo el tiempo a mil y feliz y alegre? Porque una cosa es estar a mil y absolutamente desconectado y otra cosa es estar vital, feliz y alegre. Un alto sentido de contribución. Se sienten realmente vivos y honran la diversidad. Entendemos que la diversidad es necesaria para la supervivencia de un sistema. Si todos somos iguales, no hay manera que el sistema sobreviva. Entonces nos preguntamos cuáles son los problemas que tenemos y cómo hacemos para entonces convertirlos en metas desde un lugar que estemos conectados con la fuente real y no con todas estas fuentes externas. Y vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con los niveles lógicos, que los que han estudiado conmigo recuerdan que los hemos trabajado. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien,
Entonces, los niveles lógicos se acuerdan que el cliente tiene un problema, trae un subtema que trae al proceso de coaching, a la sesión o lo que fuera, y lo transformamos en meta. Y ahí chequeamos, bueno, cuál es el entorno más correspondiente para poder hacerlo, qué cosas debe hacer, qué capacidades tiene que desarrollar, qué nuevos marcos de creencias necesita, qué valores van a ser la motivación que van a hacer que esa persona haga todo lo que deba hacer y cómo esto representa quién esa persona es en su mejor versión. El camino que vamos a empezar entonces a proponer para poder empezar desde un lugar muchísimo más regenerativo, porque piensen que quienes nosotros somos, nuestros talentos, nuestra misión, nuestra visión, no están en la superficie, en general están muy hacia adentro y como muestra la foto necesitamos cavar para poder encontrar ese diamante, necesitamos pulirlo. Y para esto lo que tenemos que hacer es generar las mejores circunstancias para que se pueda manifestar. Para los que leyeron mi post en Instagram de el Día del Coach, para mí ser coach es ser ese contenedor que sostiene a ese cliente de manera regenerativa para que pueda soñarse, para que pueda pensarse, para poder ser su mejor versión y así contribuir y tener este sentido de la vida realmente vale. Y tenemos que empezar al revés. Primero definir quién soy yo, cuáles son mis talentos, cuál es mi misión, mi visión, cuáles son esas cosas que me hacen sentir viva, cuáles son esas cosas que me conectan, me motivan y me llevan a querer cada día levantarme y decir, esto vale la pena. Luego chequear si las creencias que yo traigo, si mi marco referencial me acompaña o necesito cambiar cosas sobre quién creo yo que debo ser, merezco ser o puedo ser. Qué valores se ven representados cuando yo manifiesto esa identidad para ver cómo debo pensar para hacer las cosas que tengo que hacer en el contexto adecuado. Y esto es importantísimo. Nuestros talentos no van a ser valorados ni reconocidos ni aceptados en cualquier contexto. Es encontrar cuál es ese mejor contexto donde los que vayan a recibirlo estén preparados y merezcan recibir nuestros talentos, porque si no, si los aplico en el contexto equivocado, lo que va a suceder es que no se van a ver, eh, no los van a aceptar porque no los necesitan o porque necesitan otras cosas, y entonces se van a ver desperdiciados. Y esta frase a mí me encanta y la trabajo siempre, pero para mí es fundamental cuando trabajamos con este modelo, que dice, no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué es lo que te hace sentir vivo, ve y hazlo, porque lo que el mundo necesita son más personas que se sientan vivas. ¿Cómo hacemos nosotros para sentirnos más vivos y ayudar a que nuestros clientes también lo puedan hacer? Y para empezar vamos a empezar a ver qué es talento. La definición de talento tiene que ver con dos espacios completamente diferentes. Uno es una habilidad innata, un legado o habilidad natural de cualidad superior, pero también se llamaba talento a una moneda utilizada en Grecia y Roma, que tenía que ver con el valor, que tenía que ver con cuánto valía algo para poder comercializarlo. Entonces piensen en esto. Nuestros talentos tienen que ver con esta fuerza vital, tiene que ver con esto, pero también tiene que ver lo que le da valor y le da sentido a nuestras vidas. ¿Qué es el talento? Como decíamos, es la energía vital. Tiene que ver con lo que nos hace sentir vivos. Es la manifestación y materialización de nuestro espíritu. Y esto lo que va a hacer es poder encontrar y definir nuestra vocación. Porque ¿qué es nuestra vocación? Es cuando nuestros talentos, nuestras habilidades encuentran las necesidades en el mundo, ahí tenemos a lo que nos tenemos que dedicar. Ahí está nuestra vocación, ahí está ese espacio donde nuestro negocio va a ser genial. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el mundo y además yo estoy manifestándome a pleno con lo que vine a hacer a esta vida. Nos hemos alineado con la vida. Y esto para mí es importantísimo cuando trabajamos y me dicen, bueno, pero ¿cuál es la mejor rama del coaching para trabajar? La que te haga sentir vivo, porque ahí vas a poder generar el mejor contexto con necesidades reales de otros y que quizás nadie hasta ahora las había manifestado. Entonces la pregunta, y hoy estamos con muchas preguntas, es cómo podemos hacer para favorecer ese fluir de talentos en un entorno regenerativo. Y el primer espacio de respuesta tiene que ver con
empezar el proceso de coaching desde un lugar diferente que decíamos, desde la identidad hacia abajo, generando esas condiciones donde el cliente puede pensarse, repensarse y reconectar con esos talentos naturales, cómo se manifiestan y cuál es su sentido de propósito. Y establecer metas que nos generen pasión, no que la cabeza nos diga que están bien, porque van a resonar con nosotros mismos, con nuestro espíritu, con quien nosotros somos, con lo que vinimos a hacer a esta vida, y eso nos llena de energía. Y para esto entonces necesitamos empezar a generar cambios en nosotros, en nuestra práctica y en nuestros clientes. Piensen que cualquier proceso de coaching, cuando el cliente se lleva tareas, empieza a generar cambios. Y este cambio hace que el cliente entre en un proceso de transición. Toda transición, recuerdan, inicia con un cierre. Ese cliente ya no piensa como pensaba antes, ya no es quien era antes, y va a entrar en una zona gris. Porque el mundo conocido ya no nos servía, pero el mundo ideado, soñado, todavía no se ha manifestado. Y este es el espacio donde debemos realmente gerenciarlo desde un lugar con muchísimo cuidado como coaches para que sea un espacio de evolución, de crecimiento, de incorporar nuevos recursos y que ese cliente pueda aprender sobre sí mismo, ese nuevo rol, ese nuevo espacio que quiere ocupar y se pueda empoderar y pueda de a poco empezar a hacerse dueño de su mejor versión y lo que esto crea en el mundo. Entonces, decimos que los procesos de coaching siempre generan cambios, van a hacer que el cliente en una transición y la pregunta es cómo hacemos para que ese camino, esa zona neutral, sea absolutamente generativa y regenerativa para que ese cliente cuando llega a ese final tenga ese sentido de la verdad valió la pena. Y vamos a tener que trabajar en ese camino con cuáles son esos obstáculos que se le aparecen a ese cliente. Porque esta zona de incertidumbre es ese espacio, les vuelvo a decir, donde estamos en el aire. Como decía la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Y sobre todo vivir a ver, piensen, hoy estamos en un momento de gran incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar en el afuera. Y además entro en un proceso de incertidumbre interna. Si no está realmente bien gerenciado, va a ser que sea como muy difícil para ese cliente poder y para uno poder transitarlo, pero además, al tener incertidumbre en los dos espacios, más que nunca necesitamos poder volver a conectar para poder gerenciar esa incertidumbre y que cuando llegamos al final del camino estar donde queremos estar y no donde la vida por casualidad nos ha llevado. Las preguntas que nos aparecen cuando empezamos a transitar este nuevo camino es ¿quién soy ahora? ¿Realmente me hace feliz esto? Yo no estaba tan mal antes. En realidad uno quizás no estaba mal, pero ya no podía estar más ahí y eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer para poder generar estos espacios donde esa incertidumbre se gerencia de la mejor manera, regenerativamente, para poder terminar donde uno quiere llegar? Y aquí tenemos 5 pasos que después vamos a ir viendo uno por uno. El primero es preparar el terreno para que los clientes puedan florecer y sus talentos manifestarse. Necesitamos bajar el ruido, necesitamos crear ese espacio de conexión y de sostener a esa persona para que se pueda pensar, más aún en momentos difíciles. Es muy fácil pensarse cuando uno está de vacaciones solo durante un mes en la montaña sin televisión. En momentos donde todo nos tira hacia afuera, donde no estamos llenos de información del desastre mundial. Ayer escuchaba en la tele que decían que la cuarentena tendría que durar hasta el 2022. O sea, es muy difícil ese espacio donde decir, bueno, más allá de todo este influjo de cosas que tengo desde afuera, ¿cuál es mi mejor sueño? Entonces, ¿cómo nos creamos y cómo creamos ese espacio hoy más que nunca? Que nuestras metas estén alineadas con mi sentido de misión, visión y mis talentos. Que mis metas también incluyan legado y creación de algo mucho más importante que mi negocio o mi propia casa o lo que fuera. Que la motivación esté conectada al propósito más grande. ¿Y quién encontrar una tribu? ¿Quién va a ser esa tribu? ¿Quién va a ser esa comunidad que honre y apoye la expresión de mi individualidad, mis talentos que se van a ver manifestados en mis metas? Empezamos entonces con el primero, y esta frase es maravillosa. La diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra, y es volver a conectar cuál es ese extra que cada uno tiene
que nos hace maravillosos. Entonces comenzamos con el primero, crear un entorno propicio para que se manifiesten nuestros talentos. Esto creo que lo escuché en una presentación de Brené Brown y ella decía, contaba la historia del Valle de la Muerte en California. El Valle de la Muerte en California es uno de los lugares, después del Sahara o junto al Sahara, más calurosos sobre la faz de la Tierra, donde realmente muy pocas cosas pueden sobrevivir. Fíjense, la mayor parte del año está así, pero algunas veces se dan ciertas circunstancias que hacen que el Valle de la Muerte se vea florecido. Crezcan flores y se vea así como estamos viendo en esta foto. Se tienen que dar las circunstancias perfectas, se tiene que dar el contexto adecuado, pero el Valle de la Muerte puede florecer. Y la pregunta es, más allá del momento malo que estemos pasando, de la desolación y la crisis que estemos afrontando, ¿qué clase de circunstancias necesitamos crearnos y crear para nuestros clientes para que puedan florecer y prosperar? Siempre se puede. Más allá de todo, tenemos muchos ejemplos de mucha gente que ha sobrevivido situaciones terribles y esto también pasará. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera que lo queremos pasar? ¿Y qué necesitamos hacer para generar el contexto para que esto pueda ser así? Para esto necesitamos y hemos estado trabajando con las diferentes herramientas que les hemos enviado para poder estar en estados centrados, estados de fluir, para poder estar en eje, para poder seguir siendo humanos y respetarnos que podemos estar bien, podemos estar mal, tenemos mejores días, peores días. Sin embargo, mientras podamos reconocer nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad, estamos fluyendo. Cuando yo lucho contra lo que me pasa, ahí es donde me estanco. Poder estar presentes, presentes para nosotros, poder estar en el ahora, para nosotros, para los otros. Estar conectados con nuestra misión y nuestra visión. Recordarnos que esto es un espacio de aprendizaje, que esto es un paso más que quizás me detiene un poquito, pero que cuando yo siga caminando voy a estar mucho más recursiva, voy a estar mucho más fuerte para poder alcanzar esa misión y esa visión. Ser un espacio fértil para otros también, porque cuando yo estoy centrada, estoy humana, estoy presente y estoy conectada con el aprendizaje, con lo que va a venir, también estoy mejor para los otros, para que los otros se puedan desarrollar desde otras maneras. Estar abiertos al resultado. La vida a veces no es lineal y estar abiertos a lo que la vida trae, poder sacar el aprendizaje, crecer y seguir. Tiene que ser un espacio de mucho amor y ser amorosos con uno, ¿no? De poder ver la vida y ver a los otros desde un lugar de ternura y poder ser flexibles, poder fluir más allá de lo que esté sucediendo, de las cosas que no podemos manejar. Y para poder crear este espacio, además, hay 3 energías arquetípicas que son las que mejor nos acompañan para poder traspasar y crear estos espacios. La amabilidad, la diversión y la fortaleza. Y cuando empecemos a verlas, chequeen en cuál se sienten más ahí como seguros, más confortables, porque seguro en una estamos como muy, muy alineados, pero los elementos de las otras van a hacer que nuestra experiencia también pueda ser mucho más fácil. La fortaleza es la energía del guerrero, pero un guerrero no destructivo, sino un guerrero que defiende en un punto, un guerrero sano. Sus características es la fuerza, la intensidad, la pasión. ¿Y para qué está ahí? Para poder crear y mantener el compromiso y el enfoque y establecer límites, límites sanos. Después tenemos la amabilidad y es la energía de la madre, la energía del sanador. El propósito es poder conectar con nosotros primero, luego con los otros y el entorno, desde un lugar de sanidad emocional y para poder dar y recibir apoyo. Y las características son la apertura, la delicadeza, la suavidad y la dulzura. Y después tenemos a estos dos que son como contrapuestos, pero tienen muchas cosas en común, que es el alquimista, que el alquimista transmuta elementos, y el Joker, que el Joker transmuta estados.
y la característica es el humor, la flexibilidad y la creatividad. ¿Y para qué están ahí? Para poder establecer un espacio donde las nuevas perspectivas se desarrollen, fluyan, crezcan, que el proceso pueda ser un proceso creativo, flexible, y para poder nacer nuevas posibilidades. Eh, Fíjense la importancia de todos para generar este contexto. Y en cada momento también necesitamos a veces estar más fuertes en unos que en otros, pero poder ir pivoteando por todas las energías. Luego, segundo paso, tenía que ver con definir misión y visión. Y para poder definir misión y visión, las dos preguntas fundamentales son: ¿qué quiero crear en el mundo que va más allá de mí, que me trasciende? ¿Y cuáles son los talentos únicos en los que me voy a poder apoyar para hacer que esa misión y esa visión se vean creados, se vean realizados? El tercero tiene que ver con poder incluir nuestro legado, y es poder permitir que nuestra identidad fluya de manera natural y balanceada para que esa misión y esa visión vayan más allá y nos trasciendan. Robert Dills trabaja con esta idea que para mí es maravillosa y lo trabajo siempre con los clientes antes de definir metas, que tiene que ver con el alma y el ego. El alma tiene que ver con la visión y la misión, y el ego con la ambición y el rol. Y ambos son necesarios. El problema es que cualquiera de los dos, en sus extremos o desmedidos, van a hacer que no tenga mucho sentido la vida de la persona. ¿Por qué? Porque una alma, que el alma es esta fuerza vital única, la energía, lo que vinimos a hacer al mundo, si no, si está 100% alma, no se puede ver manifestado porque es abstracto. Pero un ego, que tiene que ver con el desarrollo y preservación de mi sentido de identidad personal y de las cosas que necesito hacer para que esto se vea materializado, un ego desmedido, lo que va a hacer es que al final del día no encuentra sentido para hacer las cosas que tengo que hacer. El alma es inspiración, mueve y conmueve, crea, tiene que ver con el legado, qué valores quiero ver en el mundo, mi contribución, mis talentos, mis recursos, mis capacidades. Pero el ego tiene que ver con qué clase de vida quiero, qué estatus quiero, qué desempeño, cuál es ese rol que es mejor para mí, qué competencias quiero tener. Para mí el ego es el contenedor y el alma es el contenido. Un contenedor sin contenido no sirve y un contenido sin contenedor se pierde. Entonces empezar a desarrollar nuestra misión y nuestra visión, y van a ver cuando ven misiones y visiones a veces de empresas que son o muy ego o muy alma, pero ambas son necesarias para poder entonces hacer que ese propósito se vea materializado de manera congruente en el mundo. Entonces hablábamos de hacer planes que estén alineados para que esto se pueda materializar. ¿Y cómo hacemos para que el plan, que es esta zona neutral, realmente sea de aprendizaje? Tiene que ser un espacio donde todos estos elementos se vean incluidos, un espacio de transformación, un espacio no solo de lograr, sino aprender y transformarnos. Y el último tiene que ver con una comunidad, una cultura que apoye nuestro desarrollo y talento. Y la pregunta es si nos vamos a encaminar en este nuevo espacio de reconexión con nuestra identidad y nuestro propósito. Vamos a tener que ser vulnerables para salir al mundo y mostrar quiénes somos. Y para eso necesitamos un espacio donde esto sea validado, donde esto sea apoyado de manera amorosa, y donde todos recuerden quiénes somos, nos hagan recordar quiénes somos y estén contentos que podemos transformarnos en quienes somos. Es encontrar nuestra tribu, es encontrar esas personas que validan y valoran que nosotros empecemos a exponer en el mundo esto, y que se ven beneficiados y encuentran el beneficio también de ellos serlo. Y también está este cuento, que es un fragmento de Roosevelt, el presidente americano, y que dice, que se llama El hombre en el campo de batalla, o en el campo de juego, y dice así: no importa el crítico, ni quién señala cómo tropezó el hombre justo, o el que teoriza sobre cómo otro está actuando o se podría haber hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en el campo de batalla, con el rostro transformado por el polvo, el sudor y la sangre. Aquel hombre que se esfuerza con valentía, se equivoca y sigue intentando una y otra vez. Pero no hay esfuerzo sin error o aprendizajes. Aquel que sabe de grandes pasiones y se sacrifica por una causa digna,
logra al final del día encontrar el triunfo por su gran desempeño. O en el peor de los casos, si no lo alcanza, al menos se ha atrevido a mostrar a muchos y de diferentes modos que su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que se sienten cómodas juzgando a los demás desde afuera, y al no hacer no se equivocan y no conocen la derrota, pero tampoco nunca han de saborear la victoria. Y es muy importante, este fragmento para mí es maravilloso trabajarlo, porque al salir al mundo y empezar a ser nosotros, muchos nos van a criticar, muchos hablarán, pero necesitamos rodearnos de la gente que valora esto y recordar que quizás están criticando desde un lugar cómodo, pero no van a saber qué es lo que se siente cada día poder expresarnos. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas para poder empezar a salir nosotros al campo de juego y empezar a conectarnos nosotros. Y acá tengo un montón de preguntas para empezar a trabajar y explorar para después empezar a hacer otro tipo de ejercicios. El primero dice, mis metas, ¿están alineadas a las cosas que me hacen sentir vivo? Mi propósito, ¿están alineadas con mi misión y mi visión? ¿Qué nuevas prácticas, hábitos, marcos referenciales necesito poner en lugar para volver a conectar con las cosas que me hacen feliz, para poder conectar con el bienestar? ¿Cuáles son las fuentes que me nutren en este momento? ¿Son las adecuadas para mis objetivos o necesito encontrar nuevas fuentes? De los 7 atributos de las personas que viven la vida con pasión, ¿mis metas los fomentan estos atributos o mis metas hacen que algunos de los atributos se vean apagados? ¿Cómo entonces debería repensar mi futuro para poder vivir realmente con pasión? ¿Cuáles son esos talentos que me hacen única? ¿Cómo las puedo manifestar en el mundo aún más? ¿Cómo los puedo alinear con mis metas más importantes? Con respecto a estas 5 características que hablábamos de crear entornos regenerativos, ¿qué cosas estoy haciendo para que mi entorno favorezca más mis talentos y que su manifestación? ¿Qué cosas estoy haciendo para que mis metas estén alineadas con mi misión y mi visión? ¿O qué cosas debo hacer diferente? ¿Qué cosas debo cambiar en mi entorno? ¿Qué cosas estoy haciendo para que se manifieste mi legado? ¿Qué cosas puedo hacer o estoy haciendo para que mis metas estén alineadas a un propósito más grande? ¿Qué cosas estoy haciendo para crear y mantener esa tribu que valore mis aportes? ¿Cuál es la energía en la que me siento más cómodo? ¿Cómo me voy a beneficiar de las características de las otras? ¿Cómo las puedo incluir? Y una vez habiendo hecho todos estos ejercicios que fuimos viendo y fuimos como disparando a lo largo del webinar y con estas preguntas respondidas, mi invitación es empezar a planificar. Hoy no los invito a 10 años, sino los invito a diciembre del 2020. Y la pregunta es, ¿en qué lugar quiero estar en diciembre del 2020? ¿Personal? ¿Profesional? ¿Con mi emprendimiento? ¿Con mi familia? ¿Cuáles son esas metas que quiero al 2020 si me conecto a la vida, si me conecto a las cosas que me hacen feliz, si me conecto a mis talentos, a mi misión, a mi visión y a las cosas que realmente me, me alinean con lo regenerativo y no con los problemas? Así que las invito a hacer esta planificación en los próximos días y después les vamos a seguir enviando algunos ejercicios y más información para poder seguir alineados en este camino de qué es lo que queremos crear una vez que la crisis haya pasado. ¿Qué quiero crear para mi vida, para los otros? Pueden usar la rueda de la vida como disparador de las áreas. Pueden usar metas que ya tenían y se van a tener que ver modificadas con respecto a la situación mundial. Me gustaría que compartan, que me escuchar algunos de esos planes. Para terminar, siempre termino con esta frase de Martha Graham, que me encanta, y que dice así: existe una vitalidad, una fuerza de vida, una energía que se convierte en acciones a través tuyo. Y al ser tú único, tu expresión también lo es. Si la bloqueas, nunca existirá y se perderá.
El mundo nunca la reconocerá porque no se puede expresar a través de ningún otro medio. No es tu responsabilidad determinar cuán buena o valiosa es, ni es tu responsabilidad compararla con las expresiones de otras personas. Es tu responsabilidad mantener el canal abierto. Ni siquiera tienes que creer en ti o en tu trabajo. Tienes que mantenerte abierto para ser el creador de esa pasión y de lo que te motiva. Por eso debes siempre mantener el canal abierto. Muchísimas gracias por acompañarme en este día y espero realmente que les haya generado valor y que podamos todos juntos empezar a crear la clase de mundo en la que queremos vivir una vez que la crisis haya pasado. Les mando un abrazo enorme y quiero escuchar algunos de esos planes de acción y cosas que haya disparado el webinar. Nos vemos prontito.